el valor del conocimiento. Hablemos de la extinción de las obligaciones vía compensación y pensemos si será posible compensar los dividendos que se le deben a un accionista con las deudas que el accionista tiene con la sociedad. Esto si se decretan los dividendos distribuibles en acciones. Miremos qué dice la Superintendencia de Sociedades respecto de la siguiente pregunta en un reciente oficio. Cuando se decreta el pago de dividendos con acciones liberadas, ¿procede la compensación previa por deudas de los accionistas? Miremos qué dice la Superintendencia en este reciente oficio y para eso abordemos el tema en forma general. ¿Qué dispone el Código de Comercio respecto del pago de los dividendos? El artículo 455 del Código de Comercio dispone que, en principio, el pago de dividendos a los accionistas debe hacerse en dinero en efectivo, salvo que por decisión del 80% de las acciones representadas en la sección del máximo órgano social, se apruebe que se paguen los dividendos con acciones liberadas de la misma compañía. Tenemos entonces que el pago de dividendos debe hacerse en efectivo, pero si se alcanzan las mayorías necesarias, en este caso un 80%, pues se podrá pagar con acciones liberadas de la compañía. Cuando pagamos en efectivo o decretamos el dividendo en efectivo, ha dicho ya la Superintendencia en otros conceptos, que es perfectamente viable la compensación. Es decir, que si el accionista tiene deudas con la sociedad, se exigibles, obviamente actualmente exigibles para que se produzca el fenómeno de la compensación, se podría compensar los dividendos adeudados con las cuentas por cobrar a ese socio, ambos siendo actualmente exigibles. Pero la pregunta que sigue a continuación es, ¿y qué pasa si estas mayorías deciden que se decrete el dividendo en acciones liberadas? Esas acciones pues van a cambiar las participaciones y si se compensara pues habría cambio en la participación porque no se podrían entregar acciones liberadas a efecto de que se compensaría. Miremos qué nos dice la Superintendencia entonces sobre el interrogante. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para realizar la distribución de utilidades reteniendo parte o realizándola en especie? El artículo 155 de la legislación mercantil, modificado por el artículo 240 de la ley 222 del 95, expresa que la distribución de utilidades se aprueba con el voto de cuando menos el 78% de las acciones o cuotas o partes de interés social representadas en la asamblea o junta de socios, y que de no obtenerse esta mayoría, debe distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas si tuvieron que enjugarse pérdidas de ejercicios anteriores. Así las cosas, si el 78% no decide cosa diferente, tendrá que pagarse por lo menos el 50% de las utilidades generadas por la sociedad. Y ya vimos que necesitamos también mayoría para entregarlas en acciones. Podrá ser que digan unos estamos de acuerdo con recibirlas en acciones, otros digan que digamos no estamos de acuerdo con recibirlas de esa manera. Por lo tanto, pues habrá que pagarles a unos en acciones y habrá que pagarles a otros en dinero, tal como lo presupuestan las normas comerciales, si definitivamente se decide liberar acciones con las mayorías requeridas en cada caso por la asamblea de accionistas o por la junta de socios. Miremos, ¿qué sucede en caso de que no se presente la mayoría requerida? En el evento en que no se presente la mayoría mencionada, indudablemente el pago de dividendo en acciones de la misma compañía solo procederá frente a los accionistas que de manera expresa lo acepten. En caso contrario, no es posible pagar con acciones y solamente será posible pagar en efectivo de la manera en que ya advertimos en los artículos anteriores, como lo establece las reglas generales de pagos de dividendos. Nos preguntamos adicionalmente entonces, ¿es necesario realizar un reglamento de colocación de acciones para llevar a cabo la capitalización de las utilidades o mejor aún, los dividendos distribuidos en acciones liberadas? Dice la Superintendencia. Es claro que según los términos de la consulta, el máximo órgano social aprobó una capitalización de utilidades. Es decir, la operación se concretó. Para haber llevado a cabo la misma, no se requeriría de la elaboración de un reglamento de colocación de acciones. Entre otras razones, porque dicha operación nació de un acuerdo entre la sociedad y los asociados receptores de unas acciones, las cuales son emitidas a los mismos por una previa decisión del máximo órgano social.
tomada mínimo con la mayoría a que hace alusión el artículo 455. La respuesta es entonces: no hay lugar al reglamento de colocación de acciones cuando se decida en la asamblea distribuir o capitalizar las utilidades, porque ya está acordado por la asamblea de accionistas y no hay lugar entonces al reglamento. Preguntaríamos: ¿es viable realizar una compensación de las obligaciones pendientes a cargo de los asociados cuando se decide el pago de dividendos con acciones? Indica la superintendencia: no resulta viable entrar a realizar una compensación de obligaciones pendientes a cargo de los asociados, soportada la misma sobre los dividendos de los accionistas, que a su vez son deudores de la compañía. Máxime que el órgano social decretó un pago de dividendos en acciones liberadas de la sociedad. Amén que ello conllevaría a que, si bien aumenta el patrimonio en la medida en que desaparecen pasivos a cargo de la sociedad, no ingrese liquidez o un activo representado en dinero diferente a los que ya tiene el ente jurídico. Así las cosas, lo que nos dice la superintendencia en el caso en estudio es que cuando se decrete el pago de dividendo en acciones liberadas, no puede realizarse la compensación con las cuentas pendientes. Como ustedes pueden ver, es bastante confusa la redacción que tiene la superintendencia, y pudo haber dicho a su vez que no será posible porque si se decretaron en acciones y se compensara, pues cambiarán las participaciones, y eso no se querrá por el simple efecto de la compensación. Diferente cosa ocurre cuando se trata de un pago en efectivo. Sobre las capitalizaciones, sobre la compensación, puede consultar usted más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.